Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. La historia que les vamos a presentar hoy es realmente interesante. Se trata de un misterioso caso en el monte más grande de Sudamérica, como es el monte Aconcagua. Se encontró una cámara fotográfica de hace 50 años y de ahí se despierta de nuevo toda la historia de esta pareja de excursionistas que fallecieron en extrañas circunstancias. Con el gentil auspicio de Supermercados El Canario y Ferretería Urimat. Saludamos como siempre a las múltiples y distintas plataformas digitales y todo esto como siempre a través de TV+, señal 65. Ponte cómodo, sube el volumen y no te distraigas, que aquí comienza un nuevo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. En el año 2020, Pablo Betancourt, un excursionista que estaba en el monte Aconcagua, por coincidencia, por casualidad, encontró una máquina fotográfica de 36 milímetros. Se trataba de un rollo de 24 fotos. Él la conservó, la cuidó, la mantuvo en el freezer y hasta que la presentó el año recientemente pasado, en diciembre del año 2023, al New York Times. Pablo Betancourt, este escalador excursionista argentino, específicamente de la ciudad de Mendoza, como decíamos, por casualidad encuentra este rollo, esta máquina fotográfica, y es ahí donde se redescubre de nuevo, se empieza a recordar el bullado caso que ocurriera en la década de los 70, específicamente en el año 1973, cuando una expedición grupal fueron al monte más grande de Sudamérica, el monte más grande de Latinoamérica, el monte Aconcagua, con 6.961 metros de altura. Iban una gran cantidad de excursionistas de varias partes, de varios países, y entre ellos iban una pareja de estadounidense muy joven, ella de 37 años y él de 35 años, ambos profesionales. Él era un trabajador de la NASA en ese entonces, un hombre muy especializado en esa área, y precisamente estaban justamente por la carrera espacial y además estaba justamente produciéndose la Guerra Fría. Janet Johnson y John Cooper es el nombre de estos andinistas que tuvieron supuestamente ese accidente aquel año, pues el grupo testificó, el grupo en extrañas circunstancias dijo que había sido un accidente, pero hubo más dudas que certeza en esa oportunidad. Era muy extraño, digamos, el caso, cómo les sucedió, así que siempre estuvieron plantadas las dudas. Un grupo de alpinistas que exploraba el Aconcagua, la montaña más alta de Sudamérica, situada en Argentina, hizo un descubrimiento asombroso. Entre el hielo del glaciar encontraron una cámara fotográfica de 35 milímetros con 24 fotos en su interior, junto con otros objetos personales. Lo que no sabían es que se trataba de los restos de una expedición trágica que ocurrió hace medio siglo y que se cobró la vida de Janet Johnson, la dueña de la cámara, y John Cooper, dos alpinistas estadounidenses que intentaron alcanzar la cima, pero que murieron en extrañas circunstancias. La historia comienza cuando una expedición partió de Portland, Oregón, el 19 de enero de 1973, con 8 integrantes del club de montañismo Mazamas. Johnson era una maestra de escuela y una experimentada escaladora, que había ascendido a más de 50 montañas de más de 4.000 metros en Colorado y otras partes del mundo. Cooper era un ingeniero de la NASA que había trabajado en las misiones Apolo a la Luna. Ambos tenían 36 y 37 años respectivamente.
El objetivo era alcanzar la cumbre de la Aconcagua por la ruta de los polacos, una de las más difíciles y peligrosas. Después de varios días de aclimatación y de superar algunos contratiempos, como la pérdida de parte del equipo y la deserción de 3 miembros, el grupo llegó al campamento de altura a 6.100 metros el 29 de enero. Al día siguiente, decidieron hacer el intento final, dejando la mayor parte de sus pertenencias en el campamento, incluyendo las bolsas de dormir, las estufas y las cámaras. Solo Johnson se llevó la suya, una Nicomat de 35 milímetros, con la que tomó varias fotos durante el ascenso. Sin embargo, las cosas se complicaron rápidamente. El clima se deterioró, el viento se intensificó y la temperatura bajó. Algunos de los escaladores empezaron a mostrar signos de mal de altura, como confusión, desorientación y alucinaciones. Otros sufrieron congelaciones y agotamiento. Solo 4 de ellos lograron llegar a la cumbre, pero no pudieron disfrutar mucho de su logro, pues tenían que regresar antes de que anocheciera. Según una de las versiones, en el camino de vuelta se separaron en 2 grupos, uno formado por el líder de expedición y otro alpinista, y otro por Johnson y Cooper. Clinch y su compañero lograron regresar al campamento de altura, aunque con dificultad. Allí se encontraron con otros 2 miembros que habían bajado antes. Los 4 esperaron a Johnson y a Cooper, pero estos nunca llegaron. Al día siguiente, 31 de enero, los 4 supervivientes decidieron bajar a buscar ayuda, dejando una nota en una carpa para Johnson y Cooper, en caso de que regresara. La nota decía: "Estamos bajando, no podemos esperar más, lo sentimos. Hay comida y estufas en la carpa. Buena suerte". Johnson y Cooper nunca leyeron esa nota. El cuerpo de Cooper fue encontrado a 300 metros de su compañera en noviembre de 1973. Por su parte, Johnson fue recuperada el 9 de febrero de 1975. Ambos estaban aproximadamente a 6.200 metros de altura cerca del glaciar de los Polacos. Los hallazgos fueron perturbadores. Johnson tenía el rostro lesionado, 3 heridas en la cabeza y una piedra sobre su cuerpo, en medio de un campo de hielo. Su brazo izquierdo fue dejado en el hielo por el equipo de rescate, que no pudo extraerlo. Aunque las fotografías no revelan nada de la extraña muerte de esta pareja de enamorados y profesionales, pero relatan, hablan y están las imágenes de lo feliz que eran y que es cuando estuvieron a punto de llegar a la cumbre de aquel macizo, el monte de Aconcagua. Nosotros debemos decir que este monte más grande de Sudamérica se encuentra en la provincia de Mendoza y volvemos a decir con 6.961 metros. Nosotros debemos decir también que en nuestro país tenemos la cumbre más alta, que es Ojos del Salado, que tiene un poquito menos, tiene 6.870 metros de altura para tener una relación. Y este monte de Aconcagua estaría dentro de los top 10, más grandes, más altos del mundo. Y precisamente ahí donde se desarrolla esta peculiar historia de esta pareja que por extrañas circunstancias tuvo aquel accidente. Muchos atribuyen de que fue accidente, pero otros no. Otros dicen que fue realmente un asesinato y se investigó precisamente como tal. La autopsia revelada en aquella oportunidad dice que fue una contusión encéfalo-craneana la que habrían sufrido estos andinistas que fallecieron en esa oportunidad en extrañas circunstancias. Pero el New York Times abre también una vez más las dudas, pero realmente y desgraciadamente ya este tema habría prescrito. Nosotros debemos decir que ya han pasado más de 50 años, en el año 73, específicamente cuando sucede este trágico desenlace de estos jóvenes andinistas enamorados y realmente fallecieron en extrañas circunstancias. Al poco tiempo de haber encontrado esta cámara fotográfica de 36 milímetros, a los poquitos días encontraron también un brazo de la mujer y también con su reloj de pulsera que marcaba exactamente las 2:32 minutos. Cooper estaba congelado cerca, con una pierna rota. Ambos habían perecido por traumatismos craneales, según las autopsias.
De acuerdo con una teoría, la muerte de Cooper fue el resultado de un accidente en el que se cayó sobre su piolet y se hirió gravemente, antes de desplomarse y morir congelado. Sin embargo, los testimonios contradictorios de los miembros del grupo y una serie de otras evidencias ponen en duda la veracidad de esta versión. En el caso de Johnson, las circunstancias de su muerte son aún más oscuras. No se sabe por qué, ni cómo llegó al glaciar, ni cuánto tiempo sobrevivió allí. Las circunstancias de sus muertes generaron muchas dudas y sospechas. ¿Qué les pasó? ¿Fueron víctimas de un accidente? ¿De una avalancha? ¿De una pelea? ¿De un homicidio? ¿Por qué los otros miembros de la expedición los abandonaron? ¿Qué había en las fotos que tomó? Un juez argentino ordenó una investigación por posible juego sucio, pero nunca se llegó a una conclusión definitiva. La historia se convirtió en una leyenda, en un misterio sin resolver, hasta que, en febrero del 2023, casi 50 años después, el glaciar de los polacos escupió lo que una vez devoró, la cámara de Johnson intacta, con su funda de cuero y su nombre pegado con cinta adhesiva. Dos porteadores que se preparaban para una expedición la encontraron y se le llevaron al campamento. Allí, un guía llamado Ulises Corbalán reconoció el nombre y recordó la historia. Corbalán contactó con The New York Times, que había publicado un artículo sobre la tragedia en 1973, y les ofreció la cámara. El periódico aceptó y envió a un reportero y a un fotógrafo a Argentina para recogerla y revelar el rollo de la película. Las 24 imágenes que contenía la cámara eran impresionantes. Mostraban a Johnson y a sus compañeros en diferentes momentos de la expedición, desde el inicio hasta el último día. Se veían sus rostros, sus sonrisas, sus gestos, sus equipos, sus paisajes. Se veía la vida antes de la muerte. La última foto era un autorretrato de Johnson, con el cielo azul y las nubes detrás. Su expresión era seria, quizás cansada, quizás preocupada. Era la última imagen que captó su cámara y la última que vio el mundo de ella. Sin embargo, ninguna fotografía aclaró las circunstancias de la muerte de los alpinistas. El descubrimiento de esta cámara, en lugar de conducir a una revelación, nos deja con más dudas que respuestas, convirtiéndose así en un misterio más de la historia. Debemos decir que este caso fue muy bullado en la década de los 70, un caso de alta connotación por lo sucedido y por lo dividido que estaba el público, digamos, las opiniones, como decíamos anteriormente, que algunos no creían que se habían accidentado, sino que más bien los habían asesinado. Desgraciadamente ya el tiempo pasó, como decíamos anteriormente, esto ya prescribió, son más de 50 años. Además, en los tribunales de Mendoza ya no se encuentra ningún antecedente para poder reabrir esta causa e investigar nuevamente. Es muy extraño el suceso, el caso que les pasó a estos sandinistas, porque el ingeniero espacial, precisamente, que era digamos, la profesión de esta persona que murió, y justamente se estaba desarrollando la Guerra Fría y Estados Unidos tenía algo adelantado con respecto a la carrera espacial, y precisamente este hombre era el que estaba encargado de la NASA en esa área. Nosotros empezamos ya a despedir este capítulo, esperando que les haya gustado. Saludamos nuevamente a nuestros auspiciadores, como son Supermercados El Canario y a Ferretería Urimat. Saludamos nuevamente a las distintas plataformas digitales. Saludamos también a nuestro editor y director del programa, Cristóbal Salfate, y a nuestro director general, Ernesto Hurtado. Nos vemos en el próximo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas.